Cuando se hacen las cosas a prisa, hasta errores técnicos se cometen. ¿Se imaginan cuántos errores técnicos deben de tener las reformas constitucionales que se hacen a prisa, que no se leen y peor aún, que ya no pueden tener mecanismos de defensa para los ciudadanos? Reformas en donde un no puede ser la diferencia para impedir la vulneración de los derechos y las garantías individuales. En tan solo 7 días, el poder reformador hizo lo que el constituyente tardó semanas, meses y años. Logró lo que nunca se pensó: acabar con la Constitución. Ayer, tan solo media hora después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, el Congreso de Zacatecas ya había enviado, turnado, revisado, analizado y aprobado el dictamen que contenía la minuta federal. No hubo voluntad para abrir el diálogo, para construir una propuesta en un tema tan trascendental como este. Una cosa es contar con un poder reformador de la Constitución, con pleno respeto a los derechos humanos, pero lo que se plantea con esta reforma es que el poder reformador no tenga límites. Imaginemos tan solo el estado de indefensión en el que se deja a un ciudadano cuando se le coarta el derecho a defender a su Constitución. ¿Cómo decirle a una persona, si se llega a atentar contra la propiedad privada, que no tiene derecho a defenderse, puesto que se aprobó una reforma constitucional que la hace irrecusable? ¿Cómo poder defenderse de una reforma constitucional que advierta que las mujeres ya no podrían votar, cuando hoy el último mecanismo de defensa a favor de los derechos de las personas está siendo coartado? ¿Cómo decirle a un gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, que ya no puede defenderse cuando por una reforma constitucional se le limita la capacidad tributaria que es indispensable para su funcionamiento? Hasta el poder debe de tener límites. Ningún poder absoluto es sano. La historia así lo ha marcado. Contar con una mayoría numérica no significa tener siempre la razón. Y una mayoría que no escucha, ningunea, minimiza y anula las voces de la minoría es una mayoría autoritaria. Ojo, no podemos quitarle el derecho a los mexicanos de defender a su Constitución. Hay una violación al principio de progresividad, es decir, nos enfrentamos a un retroceso sobre derechos adquiridos, derechos que coartan al ya no poder permitir presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Luego entonces estamos violando el artículo 1 constitucional, donde se habla del principio de progresividad de los derechos humanos. También nos comprometimos a que los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos tengan mayor amplitud, por lo que la reforma al artículo 105 constitucional es un retroceso histórico que también violenta el artículo 8 y el 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a un recurso jurisdiccional para defender sus derechos fundamentales. Esta reforma representa quedarse sin ese derecho. La senadora Olga Sánchez Cordero, hoy diputada, siendo ministra, resolvió un amparo en revisión del 186/2008, promovido por el Centro Empresarial de Jalisco, que en su segundo párrafo decía, abro comillas, se considera que el proceso de reformas a la Constitución tiene diversas etapas específicas contenidas en la propia Constitución, y sí puede ser controlado como acto de gobierno precisamente a través de que existe o debe existir un debido proceso. Es decir, ¿qué pasaría si no existiera este debido proceso en cada una de las etapas de la reforma? Podría considerarse entonces constitucional,
Por esta razón, si se cuestiona la misma, entonces para mí definitivamente sí existe la procedencia del derecho de amparo. Los padres del derecho de amparo, Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, político, nacido entonces en Bolonchen, Ticul, Yucatán, hoy Bolonchen de Rejón, Campeche, cuyo nombre está con letras doradas en este muro de honor del Congreso. En el proyecto de constitución de Yucatán de 1840 consideraron que debía haber un mecanismo de defensa ante las decisiones que vulneran las garantías individuales. Tal mecanismo de defensa era justo lo que plasmó la Constitución Federal de 1857 y que amplió la Constitución de 1917. Yucatecas y yucatecos, estamos al límite del rompimiento de la división de poderes y en medio de una crisis constitucional, la más grave en la historia democrática del país. Pero ojo, no existen victorias eternas, pero tampoco derrotas permanentes. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero ¿qué país le estamos dejando a nuestras generaciones? Con fundamentos legales, con argumentos por nuestros municipios, por Yucatán y por México, la fracción legislativa del PAN le dice no a esta reforma. Es cuanto. Buenas tardes.